Y ahora sí, la primera ministra está aquí, Ana Jara, con nosotros en exclusiva en 90 Matinal. Buenos días. ¿Cómo estás, Ana? Tú siempre sabes que es un placer para mí volver a verte. Igualmente. Y estar también aquí atrás, detrás de cámaras, delante de las cámaras, en este caso en Frecuencia Latina. Finalmente se cumplió mi predicción. En la última entrevista que tuvimos, yo me preguntaba por qué es que todavía no eras primera ministra, y bueno, finalmente ha ocurrido. No sé si recuerdas, pero yo Tú lo presagiaste. Leí el futuro. Tú lo presagiaste. Bueno, tenemos por ahí el video, cuando lo tengan listo me avisan. Porque es interesante que se hayan tardado tanto en realidad. Yo creo que la gente esperaba que esto ocurriera. Pienso que el trascendido en la opinión pública era que, siendo que actuaba de vocera política del Poder Ejecutivo, sin obviamente desempeñar las funciones de Premier, sino en mi condición también de congresista de la República, podía preverse que en el futuro asumiría funciones más altas dentro del Ejecutivo, pero ni siquiera en mis planes estaba el asumir el premierato. Consideraba que todavía había mucho que hacer, más aún que hacía 5 meses me habían cambiado de cartera y entonces había que fortalecer los programas laborales. Ahora, en plena desaceleración económica, había que fomentar el empleo y la formalidad del mismo, de manera que yo creía que la tarea que me habían asignado todavía necesitaba de mí en ese sector, ¿no? Bueno, has estado cambiando de puesto con relativa ligereza, ¿no? Con rapidez. Ni tanto, porque yo tengo más de 2 años y medio en el Poder Ejecutivo. Permanecí 2 años, 5 meses en mujer y luego, 2 años, 3 meses en mujer y casi 5 en trabajo. Han sido 2 cambios en todo este tiempo de existencia de este gobierno. Creo que no han sido muchos. Yo recuerdo un ministro en la época del presidente Toledo que sí tuvo la oportunidad de servir en varios sectores, que fue Javier Reátegui. Él estuvo, sí, en varias carteras del Ejecutivo. El ex premier Salomón Lerner ha publicado un artículo en El Comercio en el cual plantea varios retos que tendrías que asumir. Uno de ellos sería el de disputar el liderazgo del ministro Castilla, del ministro de Economía, sin duda el más longevo del régimen, de la primera promoción. ¿no? De la primera promoción. ¿Te parece que esto será un problema? No, yo creo que no existe ningún tipo de competencia por liderazgos dentro del Poder Ejecutivo. De hecho, no solo porque la Constitución así lo señala, sino porque lo es en la práctica, quien lidera el Poder Ejecutivo, quien señala las líneas matrices y las políticas nacionales de gobierno es el presidente Humala. De ahí todos somos pares, todos somos ministros. Y las reformas de Estado, las grandes decisiones que se adoptan en los consejos de ministros requieren debate, mayor estudio de las mismas, de manera que no existe un liderazgo acentuado de alguien que venga e imponga la agenda dentro del Poder Ejecutivo. Los dos, en este caso, cumplimos funciones primordiales dentro de este poder del Estado, pero no existe alguien que tenga liderazgo más acentuado o estemos en una competencia de egos dentro del Ejecutivo. Pero la presidencia no implica una jerarquía mayor que la del ministro de Economía. Tú eres presidente del Consejo de Ministros. Claro, yo soy presidente del Consejo de Ministros. Después del presidente soy la portavoz de este gobierno y la que coordina la agenda y el trabajo de los demás ministerios. Soy una especie de bisagra dentro del Ejecutivo y con los otros poderes públicos y también la ciudadanía. Pero eso no significa de que yo deba imponer mi trabajo. Cuando salió el ex premier Villanueva y tuvo expresiones más bien amargas, por decirlo de algún modo, dijiste que era poco elegante que alguien que había participado del gobierno luego hablara mal de él apenas salía, y que si él se sentía manipulado, mangoneado por la primera dama, era un pelele. ¿Cuál es la vacuna contra esto? ¿Qué vas a hacer, Ana, para que no te pase lo mismo que a Villanueva? Expresamente, mi malestar en ese momento no era dirigido a César Villanueva. Se había dado una coyuntura en que parecía, por efecto de imitación, que quienes habían desempeñado el cargo de primeros ministros salían a denostar del gobierno del cual ellos habían sido parte. No solo fue César Villanueva, inclusive hubieron premieres que guardaron un silencio para evaluar de más de 8 meses, 9 meses, y después, a puertas de un proceso electoral regional y municipal, salen a hablar del gobierno.
cosas que no son exactas, porque yo que estoy dentro de este poder del Estado casi desde sus inicios puedo certificar que quien preside y hace la labor de gestión pública en el Ejecutivo es el presidente de la República. ¿Estamos hablando de lo que ha dicho Lerner? No, yo me refiero en general a quienes han salido a hablar de cómo se dirige desde su punto de vista la gestión pública en el Ejecutivo y que no se condice con la realidad. Ellos saben perfectamente que es el presidente de la República quien hace las labores de Estado. Involucran a terceros quizá para poder un poco justificar su poca permanencia o no dentro del Ejecutivo. ¿Qué me hace diferente a los demás? No lo sé, yo creo que es una cuestión de cuna. No sería capaz de salir a revelar información clasificada de una función que yo he desempeñado, porque si he aceptado desempeñar este cargo, entiendo que es con arreglo a ley. Y si no fuera así, también, ¿no? Renunciaría al mismo, claro, obviamente sobre la base de una designación por confianza. Pero no estamos en ese escenario. O sea, yo no tendría por qué salir a hablar de mi gobierno, y más aún siendo yo de la propia bancada de gobierno. Me parece, sin embargo, interesante tomar algunos de los puntos señalados por Lerner, siendo que él ha sido una persona muy importante durante la campaña, ¿no? Y muy estimada. Un apoyo muy estimada fundamental por todos los nacionalistas. Y también un amigo personal del presidente. Sí. ¿No? Lo cual podría llevarnos a la reflexión de cuán bueno es trabajar con los amigos. Siempre dicen, ¿no? Mejor no trabajar ni con parientes ni con amigos. ¿Cómo manejas tú esa disyuntiva? Nosotros tenemos agradecimiento por el apoyo, el trabajo y la entrega de Salomón Lerner para que el proyecto nacionalista finalmente fuese gobierno. En ese reconocimiento, y obviamente por ser un empresario de éxito, el presidente lo convocó para ser su primer ministro. Y estamos agradecidos por su trabajo y los consejos que Salomón nos pueda dar. Nosotros los recibimos con buen talante, los analizamos y ya queda del presidente si esto se materializa o no. No vas a encontrar de mí críticas hacia Salomón Lerner, al contrario, es una persona al que le tengo afecto personal y sé que es un hombre que actúa de buena fe. Él comenzaba su artículo diciendo que tu designación, que saludaba, significaba que era el fin ya de los técnicos independientes, que ahora era el momento de las personas del entorno más cercano y de mayor confianza del presidente. Bueno, el Poder Ejecutivo es sin duda un poder político y su conformación no debe llamarnos la atención, esté integrada también por políticos. La cuota, sin embargo, de políticos es muy reducida y esa ha sido una línea de trabajo del presidente. Ha siempre favorecido la tecnocracia al mismo, porque estamos enfrentando una economía globalizada que se ve perjudicada con altibajos que afectan la aceleración económica, y la parte política la podemos dar 2 o 3 ministros al interior de la misma, pero básicamente los tecnócratas son los que están ahorita haciendo gestión pública al interior del Ejecutivo. Yendo a las noticias de hoy, para que no me preguntes cuál es la pepa periodística. Jaime Delgado finalmente... Manuel Pulgar Vidal me puso Ana Jara la pepa. ¿Ah, sí? Con eso me molestaba. Como Valdesari. En la sesión de consejos de ministros. Bueno, hoy ya se confirmó que Jaime Delgado ha renunciado a la bancada nacionalista y el tema de controversia es el pago obligatorio a las AFP y las ONP. Primero, ¿qué significa esta nueva decisión? Bueno, lamentar la salida de Jaime Delgado es uno de nuestros puntales dentro de la bancada de Gana Perú. Un vocero importante, y digo ¿no? Gana Perú porque él fue un independiente convocado por el presidente Humala a enrolar las filas de esta apuesta por un gobierno con una justa redistribución de la riqueza y defensa de los consumidores. Lamento mucho el paso al costado que ha dado Jaime. Yo espero con el tiempo que el trabajo que desempeñemos de una manera mucho más articulada, Ejecutivo y Congreso de la República, le pueda hacer a él retomar el camino y volver a las filas de Gana Perú. Por lo demás, le auguro muchos éxitos porque es una persona muy centrada, es uno de los voceros que hemos tenido que nos llamaba más bien a la mesura, ¿no? Tú sabes que en la efervescencia del debate político en el Congreso se caldean los ánimos y más bien la voz apacible de Jaime Delgado nos hacía nuevamente retomar la objetividad en los debates. Yo lamento mucho su salida, pero es una pérdida entonces significativa. Continuará apoyando las grandes reformas de Estado que estamos haciendo desde el gobierno. Ahora, siendo autocríticos en el caso de Gana Perú, el hecho de que la gente comience a irse es señal de que algo anda mal, ¿verdad?
¿Cuál sería la autocrítica partidaria? Porque todo este grupo que ha salido y ha formado la bancada de Dignidad y Democracia no se ha ido porque se volvieron locos de un día al otro. También se fue Verónica Mendoza, también se fue Rosa Mavila. Como vemos, ha habido una deserción importante. ¿Qué está pasando? Sí, y con esto no quiero justificar este fenómeno que ha sucedido en Gana Perú, pero no ha sido de exclusividad de nuestro partido. Innumerables escenarios con otros periodos legislativos han sufrido siempre la decisión de sus bancadas, se han atomizado las bancadas representadas en el Congreso, las que llegaron por el voto popular y luego se abrieron. Nosotros no somos inmunes a este fenómeno, pero quizá la reflexión, un poco desglosándome, porque no puedo hablar como premier, sino como integrante de la bancada de Gana Perú, sea que haya que reforzar la comunicación que se tiene con la bancada de gobierno. La parafernalia, el trajín, el pressing que se tiene en el Ejecutivo, sobre todo cuando se envían proyectos de ley con carácter de urgencia, porque así lo regula la Constitución, obliga a que el debate se haga de una forma celera. Y entonces nuestros congresistas querían un mayor análisis de las propuestas, que también se vieran sus puntos de vista y se les hacía saber el porqué de estas medidas, pero ellos querían mayor tiempo. Entonces, al no tener un mayor tiempo de diálogo, sentían que no eran escuchados, cosa que no era así, porque muchos de los aportes de estos congresistas que ahora han formado su propia bancada fueron recogidos en las iniciativas legislativas. No todo se puede hacer, Beto, pero el asunto es escuchar. Y siento que han sido escuchados, pero ellos demandan una mayor atención y espero, y eso es una oportunidad para Ana María Solórzano, como no solo presidenta del Congreso, sino también como integrante de la bancada, que pueda hacer ese trabajo fino al interior de la misma y lograr fortalecer la bancada y quizá hacer que retornen los disidentes a la misma. ¿Tienes esa esperanza? Sí, yo guardo esa esperanza. Es gente de bien, es gente de corazón que sirve al país. Y yo tengo la certeza que aún en este periodo que ellos están tomando de distancia, van a apoyar las iniciativas legislativas venidas del Congreso y van a seguir cumpliendo su rol de fiscalización, porque, por ejemplo, ayer Daniela Bogatás, en un programa dominical, fue bastante crítico respecto al Ejecutivo en determinados aspectos. ¿Y quién diría que Daniela Bogatás, que es uno de nuestros principales cuadros nacionalistas, pudiera hacer una crítica pública a nuestra gestión? Y eso dice bien, porque en un partido político también tiene que haber crítica, sino cómo crecemos, sin cómo duda, perfeccionamos. Son usos de la democracia, así pero también tiene que haber cierta tranquilidad que permita trabajar. Y en la política, como en la televisión, las rencillas están siempre a la orden del día. ¿Cómo hacer que la aparente tensión que existe con la vicepresidenta Marisol Espinosa desaparezca? Porque ha quedado en la población una sensación de que, como se dice, se mastican pero no se pasan. No, Marisol Espinosa es una mujer noble, es una mujer noble. Y yo siento por ella mucho respeto y más allá de las coyunturas que nos haya tocado vivir ambas y cada una desempeñar funciones, bueno, en el caso de las dos muy similares, ¿no? Ambas formamos parte del Ejecutivo, claro, ella con mayor jerarquía, como vicepresidenta de la República, elegida así por el pueblo en una plancha presidencial y también congresista de la República. Siempre hemos unificado esfuerzos para sacar adelante el gobierno. Yo no tengo la menor duda que el trato alturado, el respeto mutuo y este trabajo en conjunto, en equipo con Marisol Espinosa, lo seguiremos realizando. Sin embargo, el hecho de que ella estuviera en una especie de lista alterna generó incomodidad, desazón al interior de la bancada. Ese es un capítulo cerrado, Beto. Es como analizar, por ejemplo, por qué se perdió o se ganó un campeonato, por decir, de fútbol, estando tan de moda el fútbol este año por el Mundial. Ya concluidas las elecciones, lo que debemos hacer es voltear la página y seguir para adelante ayudando a la gobernabilidad del país. Vamos a recordar la entrevista anterior en el momento en que yo me preguntaba por qué no eras primera ministra. Me imagino apareceré más joven. Adelante. Ha agarrado una cancha con las cámaras y una facilidad de comunicación que yo no sé por qué no la nombran primera ministra o candidata. El alfil todavía tiene que hacer su trabajo, Beto. Y mi trabajo es colaborar con este gobierno, fortalecer la bancada dentro de Gana Perú. Y aun cuando yo regresare a ser una ciudadana común y corriente, seguiré trabajando.
¿Has dejado de ser un alfil? No, sigo siendo un alfil. El alfil es una pieza del ajedrez vital para realizar movimientos estratégicos y ganar la partida. ¿Y cuál es la partida? ¿Cuál es la finalidad de este juego de inteligencia? Es reducir sostenidamente la pobreza y crear más empleo digno como la única herramienta de inclusión social en el país. No hay forma de salir de la pobreza si no es a través del empleo. ¿Sí? ¿La definirías así? Por supuesto. Un juego de inteligencia. Cada paso que das tiene que ser en mérito a una estrategia. Nada en política es gratis y nada en política es casual. Salvo determinados escenarios ajenos a veces que se presentan, que escapan a tu voluntad. Pero por lo general, cuando eres gobierno, cada paso que se da siempre es producto de una sesuda reflexión. Bueno, si nada en política es casual, ¿por qué Solidaridad Nacional está siendo tan amigo de Gana Perú? Ayer Fernando Rospigliosi, en una columna del Comercio, planteaba la siguiente hipótesis: una alianza para el año 2016 entre Solidaridad Nacional, en la hipótesis de que Castañeda gane la elección municipal. ¿Este matrimonio sería posible? No hay ningún matrimonio con Solidaridad Nacional. ¿Coqueteo? Con Solidaridad Nacional existe la misma voluntad que se ha tenido a lo largo de estos 3 años de gobierno en el Congreso de la República con el Partido Popular Cristiano y con otras bancadas independientes de la misma. Cuando se ha tenido que apoyar reformas de Estado o leyes que son de necesaria aplicación ante la coyuntura nacional, ellos nos han respaldado. El hecho de que ellos compartan con nosotros la mesa directiva no quiere decir que hay un apoyo incondicional a nosotros o que estemos cocinando una alianza política en el futuro. Tal es así que, por ejemplo, con leyes como la nueva ley universitaria no contamos con el apoyo de Solidaridad Nacional y muchas otras iniciativas legislativas tampoco. Es más, dentro de la propia Comisión de Fiscalización se han visto casos en los que han estado envueltos funcionarios públicos de esta gestión y han sido tratados en igualdad de condiciones como debe ser en una democracia, con otros personajes políticos. Cuando los periodistas queremos saber más o menos el pulso político del gobierno, vamos a los medios oficiales u oficiosos y llama la atención que si uno entra a la web de la agencia andina, la agencia del gobierno, las personas que aparecen respaldando abierta y generosamente tu designación como primera ministra son Virgilio Acuña, vocero de Solidaridad Nacional, y José León, vocero de Perú Posible. Esto, digamos que algo nos dice. Bueno, pero además de estos voceros también he recibido una buena opinión o respaldarazo de la que ejerció por primera vez el premierato en la historia republicana del país como Beatriz Merino. He recibido la aceptación también del gremio empresarial. Y eso no quiere decir que ellos sean aliados del gobierno. Simplemente que celebran que haya una política que sea igual que ellos, congresista, que pueda mejorar las relaciones entre Ejecutivo y Congreso de la República en esta nueva etapa del gobierno, que es la consolidación de los programas sociales y productivos. Pero las alianzas tampoco son malas, ¿no? No, no son malas, pero yo no quiero generar una ola de especulaciones, porque esto se va formando como una bola de nieve que adquiere mayor magnitud, tamaño, y finalmente empieza digamos, a tomar fuerza este refrán: miente, miente, que algo queda, ¿no? Entonces no hay una alianza con Solidaridad Nacional, no tenemos una alianza tampoco con el Partido Popular Cristiano, no tenemos una alianza con estas bancadas independientes en el Congreso, pero cuando se trata de la gobernabilidad, ellos siempre han hecho gala de su responsabilidad política. Ahora, Perú Posible continúa siendo el aliado del gobierno, ¿verdad? Yo te lo dije en más de una oportunidad, somos compañeros de ruta en esto del desarrollo y el crecimiento económico del país. Ellos nos apoyan en el Congreso con, digamos, la gobernabilidad, con los votos necesarios para poder sacar a luz las normas. Ahora, hay aliados y aliados, ¿no? ¿Los problemitas de Toledo no les incomodan? Y están siendo ventilados en el Congreso, con una mesa directiva en los 3 años que nos anteceden de gobierno, presidida por Gana Perú. Y entiendo que ese control político va a continuar, así lo ha dicho la presidenta electa Ana María Solórzano, que las investigaciones que se han aperturado contra el expresidente Alejandro Toledo y su entorno van a continuar ventilándose y deben finalmente arribar a conclusiones y
las medidas políticas que se deban adoptar en el Congreso. Aunque el caso de Ecoteva no se ha debatido últimamente, ¿no? Está como encajonado. Está en la agenda del Congreso. Y ahora esa podría ser la frase del quinquenio, ¿no? Muy recurrente. ¿Está en la agenda? No está en la agenda. No, pero está en la agenda porque tú revisas, eso está publicado en el portal web del Congreso de la República, hasta dónde llegó la agenda parlamentaria y el control político, que está asignado así como prioridad y que debe continuar ahora que se han reinicializado las sesiones del periodo legislativo. La presidencia del Consejo de Ministros tiene un órgano de comunicaciones que preside la señora Blanca Rosales. Aludo a él porque el día de ayer han aparecido en algunos diarios, como en La República, unos suplementos llamados Perú, Progreso para Todos, ¿no? Con una serie de cifras, informaciones y logros del gobierno, ¿no? Y arriba lo que dice es Oficina General de Comunicación Social, Presidencia del Consejo de Ministros. ¿Ha sido dispuesto por ti que se publique esto en algunos periódicos nacionales? Tengo cerca de 10 días, algo así, en este cargo. Entiendo que al inicio de un ejercicio anual, toda entidad pública hace su plan de medios, su estrategia publicitaria para resaltar los avances y las metas de cumplimiento del gobierno. Esto debe de obedecer a un cronograma ya de actividades previstas. Anterior. Sin embargo, claro, anterior. Yo no he decidido todavía cómo se va a repartir la publicidad o las comunicaciones que tengan que hacer saber al ciudadano cómo estamos trabajando. Pero sin embargo, el día de hoy voy a solicitar la información oficial, cuáles son los criterios, los parámetros que se adoptan para que se inserten este tipo de cartillas informativas. No tiene nada de malo, de hecho todos los gobiernos lo hacen. Lo que sí a los periodistas siempre nos llama la atención es observar cuáles son los medios que se benefician con la publicidad estatal. Porque de hecho esto es propaganda de 4 páginas que tiene un costo bastante alto. La República es un periódico más bien amable con el régimen. Nuestras cuentas son claras, Beto. A nosotros nos escudriñan de cabo a rabo. Existe el control político en el Congreso. No tengo la menor duda que esto tiene un sustento técnico y legal. Ahora, como repito, la elección de los medios donde se coloca es crucial. Si vemos que el avisaje oficial aparece en La República, en La Primera, en Diario 1, que son periódicos no necesariamente críticos con el presidente, ¿no estamos cayendo un poco en lo que fue el talón de Aquiles de la propaganda fujimorista? Es decir, beneficiar a los medios que me tratan bien. Ni punto de comparación. Un gobierno democrático como el gobierno del presidente Humala, donde hay libertad de expresión, irrestricta libertad de expresión. Tú has vuelto a las mañanas en Frecuencia Latina porque el canal quiere demostrar que existe pluralidad y un análisis crítico de la realidad política nacional. Hay libertad de expresión, no nos podemos comparar con un régimen oscuro donde se compraron las líneas editoriales de los medios de comunicación, donde habían poderes paralelos. Yo ese tipo de apreciación sí no la puedo aceptar, Beto. No estaba diciendo que fueran iguales. Lo que digo es que el riesgo es que se consiga prebendas vía inversión publicitaria. Yo te trato bonito, tú me pones avisaje y todos contentos, Estoy segura, Beto, que eso tiene una explicación técnica y legal. Yo misma, desde la cartera de mujer y luego en trabajo, cuando aprobábamos el plan de publicidad o etcétera, como digamos la denominación técnica que tenga, que ustedes la manejan mejor que yo, siempre nos basábamos en el nivel de lectoría, el tiraje, la cobertura nacional, claro, etcétera, y se repartía de forma indistinta en todos los medios de comunicación. Por eso mismo, el presupuesto franciscano que me asignaban a mí, que era casi nada, en estas 2 carteras que administré, ¿no? Si el criterio es lectoría y difusión del mensaje de lo que se está haciendo en el gobierno, no se entiende por qué está puesto en La Primera y en el Diario 1 que no lo lee nadie. Deben haber otros factores seguramente que deben haber, digamos, sido el fundamento para que este encarte sea distribuido con estos medios de comunicación. Ojalá que no sea amiguismo, ¿no? Ojalá que no sea eres mi amigo o me tratas bonito. Estoy segura que no se trata de eso sería tremendo, estoy segura, ¿no? Beto. Bien. Vayamos ahora al asunto de la demanda que un ciudadano ha puesto sintiéndose afectado por el cobro del obligatorio del sistema de pensiones. No sé si te has enterado, porque de hecho es una noticia muy pequeñita. El ciudadano Cristian Uceda ha colocado una demanda, una acción de amparo,
porque considera que sus derechos han sido violados, su derecho al libre acceso al sistema de pensiones. Habla, por supuesto, de la obligatoriedad del pago o del descuento de los trabajadores independientes. Yo creo que ese señor está absolutamente mal asesorado, porque esta obligatoriedad de aportar a los independientes, los menores de 41 años, tanto a la ONP como a la AFP, y él puede escoger a dónde aportar, se da en mérito a una ley expedida por el Congreso, tanto la ley matriz como la ley que modificó su vigencia, es decir, el periodo en que debía surtir efectos jurídicos. No es personalizando la demanda contra la primera ministra o la jefa de la SUNAT que va a poder alcanzar justicia, porque digamos que es una explicación bien jalada de los pelos, ¿no? Dice, hay que denunciar, en este caso, por ejemplo, la primera ministra, porque en su momento fue ministra de Trabajo, y cuando yo fui ministra de Trabajo, cuando se expide esta norma, yo todavía no asumía las riendas del Ministerio de Trabajo, porque la ley tiene más de un año de haberse aprobado, y yo tenía en el Ministerio de Trabajo recién algunos meses. Y además, la acción de control de las normas que puedan contravenir la Constitución Política del Estado, el ente que administra la acción de constitucionalidad de las normas es el Tribunal Constitucional. Si un ciudadano se siente lesionado en sus derechos, tiene toda la potestad de acudir al Tribunal Constitucional y alcanzar justicia, y en su momento merituado los argumentos, se puede declarar la inconstitucionalidad. Es cierto que también puedes ir a la vía judicial para lograr el control difuso de las normas. Es decir, una norma que tú crees que no tiene la jerarquía constitucional, está perjudicando tus intereses, puedes alcanzar justicia, pero no es dirigiéndola contra la Premier ni la jefa de la SUNAT. Bueno, en todo caso, esos son, digamos, los sujetos comprendidos en el proceso judicial. El asunto de fondo es que nosotros tenemos que prever, Beto, que las personas incentivar el ahorro previsional, es decir, la gente que pueda aportar un determinado monto de dinero para tener una jubilación asegurada. Bueno, de hecho, incentivar y obligar no es igual, ¿no? Estas normas no son populares, ¿no? No. Pero nuestra población económicamente activa en el Perú es de 15 millones de peruanos aproximadamente, y el universo que afecta a esta norma, dada por el Congreso, repito, no es que haya sido exclusivamente el Poder Ejecutivo. Nosotros la enviamos al Congreso, fue debatida y aprobada. Son alrededor de 700.000 peruanos los que están obligados ahora a aportar, eligiendo entre la ONP o una aseguradora del Fondo de Pensiones. Y esto no es, pues, confiscatorio, Beto, como en el pasado fue Fonavi. A ti a rajatabla te descontaban para Fonavi, porque con esa plata el Estado construía carreteras, escuelas, etc. Este dinero va a un fondo, que es tu fondo de jubilación, y que a raíz del rechazo que se tuvo por la poca comunicación que para el efecto se dio una vez dada la norma hace un año, se estimó que debiera prorrogarse sus efectos hasta este año, y se logró también que hubiera gradualidad en la tasa que se le aplica para descuento de los independientes. No es una norma popular, seguramente, pero sí necesaria para incentivar el ahorro previsional. Lo que sí sería una norma popular es el aumento del sueldo mínimo vital. ¿Sigue siendo ese el tema maldito? Es un tema técnico. A mí me hubiese gustado tener un poco más de tiempo para poderles explicar el trabajo que hacía el Ministerio de Trabajo a través de sus comisiones especiales. Una de ellas era precisamente la de verificar esto de la remuneración mínima vital, que tenía una mesa tripartita, no solamente lo que dijera papá gobierno, también estaban las voces de los empresarios, de los empleadores propiamente y de los trabajadores. Es un tema que todavía se sigue ventilando y que yo reanudé ese debate al interior de esa comisión. Papá gobierno es un término que usaba Tulio Loza. Y habría que dejar de ver al gobierno como papá. Así es. Justamente una de las críticas que se le han hecho al mensaje presidencial es el de quizá pecar de demagogo o electorero con la cantidad de medidas sociales que se han dado, ¿no? ¿Hasta qué punto esto ha dejado de lado otros asuntos que también son importantes, como por ejemplo el tema corrupción? No se mencionó. El tema cultura
Todo el mundo dirá, ah, bueno, pero es que la cultura es para, ¿no?, para pueblos desarrollados que ya tienen todas sus necesidades cubiertas. Todo es importante y estos dos temas se dejaron de lado, ¿verdad? Bueno, desde el saque yo estoy convencida que el mensaje presidencial del 28 de julio fue positivo y así lo han señalado analistas políticos, económicos y las calificadoras de riesgo a nivel mundial. Que el mensaje del presidente Humala, que ha sido optimista, esperanzador, va a fomentar el incremento de las inversiones privadas. Pero eso que no se pudo insertar en el discurso del 28 de julio me corresponde a mí señalarlo, que será en el discurso de investidura este 20 de agosto ante el Congreso, que me presentaré para pedir el voto de confianza. No le quepa la menor duda al ciudadano que este gobierno, el gobierno de Ollanta Humala, se ha comprado el pleito de la lucha anticorrupción. No es algo que nos alegre, Beto, al contrario, es algo que nos duele mucho porque nos indica un cierto grado de degradación como sociedad el hecho de tener a 5 presidentes regionales tras las rejas. Algunos que todavía están en calidad de prófugos y que la Policía Nacional los está buscando incesantemente. Y que existen otros tantos que están siendo investigados por los poderes públicos y también alcaldes, porque la corrupción no solamente alcanzó a los presidentes regionales, sino también a los alcaldes. Presidentes regionales que son parte del Ejecutivo, ¿verdad? Son parte del Ejecutivo, pero independientes, forman parte de los gobiernos subnacionales. Cuando un presidente de la República convoca un Consejo de Estado en la que esté presente los presidentes del Poder Judicial, el presidente del Congreso de la República, bueno, todavía era el presidente del Congreso de la República en ese momento, Freddy Otárola, el Contralor General de la República, el Fiscal de la Nación, los representantes de la Policía Nacional del Perú, para hacer una estrategia respetando la autonomía de funciones de cada poder y actuar con inteligencia para poder desenmarañar esta corrupción que existía a nivel de algunos gobiernos subnacionales. Nosotros nos hemos comprado el pleito y el presidente de la República ha respaldado todas las acciones que vienen haciendo estas entidades públicas. Fácil hubiese sido hacernos de la vista gorda, como un lema, yo recuerdo en los 80, porque ya existían pues nuestros cómicos tipo Tulio Loza, que tenía un mensaje político, un gobierno que trabaje y que deje trabajar, ¿no? O sea, qué fácil hubiese sido hacernos de la vista gorda, pero nos hemos comprado ese pleito. Y hemos actuado con responsabilidad desde el Ministerio de Economía. A pedido de la Contraloría congelamos las cuentas para evitar que continúe el saqueo del dinero de todos los peruanos a nivel de las regiones y las municipalidades. De hecho, cuando se le reclama al ministro Urresti mayor eficacia, se mencionan siempre los nombres de los nombres o las bestias, ¿no? Porque hay uno de ellos que le dicen la bestia. César Álvarez, ¿no? Orellana, y el otro gran prófugo, Martín Belaúnde. El permitir que estas mafias florezcan también no daría lugar a una autocrítica, ministra. No, creo que detectados los indicios de corrupción, porque eso todavía es objeto de un proceso judicial, detectado estos indicios de corrupción, se procedió con todo, a dar el respaldo a la Contraloría, al Ministerio Público, a la Policía Nacional del Perú, al Poder Judicial, para que hagan su trabajo. Tarde o temprano, espero más temprano que nunca, puedan ser detenidos estos personajes y den cuenta a la justicia. Yo tengo la confianza que el trabajo de Daniel Urresti, así como también de los ciudadanos que nos pueden dar señas de dónde pueden estar estos señores, finalmente logre colocar a esta gente para que pueda dar cuenta de sus actos. Es en este gobierno, Beto, cuando todavía no habíamos culminado nuestro tercer año de gobierno, es que se destaparon todos estos hechos y no hemos encubierto nada. Acá no hay amigos, no hay hermanos, nadie que pueda decir que ha recibido tutela de parte del gobierno y del presidente Humala. El hecho, y te lo he dicho más de una vez, que el presidente Humala tenga un hermano preso, que no se hayan activado normas que puedan favorecerlo para rebajarle la pena, su pena privativa de la libertad, o un posible indulto o una amnistía en el Congreso, dice bien de un gobierno democrático. Si él no lo hace con su hermano, menos lo va a hacer con sus amigos. Sin embargo, el hecho de que mafias como la de Orellana se hayan
extendido y tengan tentáculos en el Poder Judicial, en la policía, en todo lado, ¿no? Ese tráfico de influencias, al parecer, de Orellana, data de largo tiempo, No es exclusivamente de este gobierno. Conversando con Víctor Andrés García Belaunde, le digo, tu olfato es sabueso. ¿Cómo llegas a Orellana? Y él me habló de una vez que estuvo en un inmueble, creo que era un restaurante, una cosa así, y lo vio Orellana disfrutando de las instalaciones de uno de los locales que era de la Fundación por los Niños del Perú. Y eso que él vio no fue en este gobierno, ya era de la anterior legislatura, de manera que este señor tejió toda una red de corrupción, enquistó la corrupción en muchos poderes del Estado que le ayudó a amasar fortuna y no nació en el gobierno de Ollantumala. Más bien nosotros le hemos puesto el cascabel al gato, nosotros lo hemos hecho. ¿Quién se hubiese atrevido a darle un mandato de detención? ¿Qué gobierno, con sus poderes autónomos e independientes, a Rodolfo Orellana? Si ustedes mismos que le criticaban se ganaban una querella por difamación. Ese gato con cascabel se ha fugado. Ese gato está siendo perseguido y ese gato va a ser puesto tras las rejas. Ojalá. En este gobierno. Tenemos que hacer una pausa, ministra. Vamos a la pausa. Ya regresamos. Estamos de regreso, seguimos conversando con la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara. Hay muchísimas preguntas de los televidentes en el Twitter. Trataré de absolver algunas rápidamente. Se destapó el escándalo de un cabecilla narco envuelto en la campaña del candidato fujimorista alcalde en Barranca. Se encontró droga en un camión de campaña. Sí. ¿Qué piensas de esto? Bueno, yo celebro los reflejos que están teniendo los entes electorales de modo antelado de haber hecho la exhortación a estar atentos los ciudadanos ante posibles narcocandidaturas. Ellos no solamente se unificaron, la RENIEC, la OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones, para estar con los reflectores atentos ante cualquier candidatura que quisiera lavarle la cara o el rostro a un candidato que llega a esa elección popular queriendo lavar sus activos. Creo que este hallazgo que hizo la Policía Nacional del Perú, porque fue una intervención de la Policía Nacional del Perú, nos refleja el grado de corrupción y de desintegración de la sociedad y que la política y el narcotráfico, lamentablemente, en algunos extremos todavía están unidos. Es algo que estamos desbaratando, no solamente con la intervención de los entes electorales, no solo con la intervención de la Policía Nacional del Perú, con la acción del Ministerio Público y el Poder Judicial, sino básicamente por la ciudadanía. Son los ciudadanos los que nos van diciendo, Beto, y las redes sociales son una herramienta básica para nosotros, de control político también, que nos van señalando quiénes son estos ciudadanos o personajes que de la nada se lanzan a la política, que tienen una campaña electoral descollante, que no tienen cómo justificar esos gastos y que hacia ellos hay que voltear la mirada para no solamente condenarlo no con la confianza que le das a través del voto, sino denunciándonos. Ahora, para poder aplicar justicia. Este individuo, Danilo Silva Sánchez, que es el narco que está detrás de este cargamento, había sido indultado por el gobierno de Alan García. Entonces, opinar sobre este asunto va a pisar callos no solo en el fujimorismo, sino también en el aprismo. ¿Te pongo en un problema? No, porque el tema de los narcoindultos ya se ventiló en el Congreso de la República. Entiendo que hubo toda una sesión del Pleno en la que se debatió y ha pasado ahora a otra instancia, que creo que es la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. En ese estado se encuentra. No tendría yo que añadir nada al respecto. No me corresponde tampoco como Ejecutivo pronunciarme por un tema que se ventiló exclusivamente en el Legislativo. Ahora, me imagino que una vez conocidos los hechos de este sujeto, se le sancionará no solamente con el rigor de la norma, sino con el agravante de haber faltado a esta gracia presidencial que establece la Constitución. La lideresa del partido, Keiko Fujimori, ha defendido la inocencia de su candidato, ¿no? De Tapia. No, a ver, la ha defendido
porque yo leí, digamos, unos titulares en la prensa que ya se le había pedido que dé un paso al costado en la candidatura, es decir, que no iban a respaldar la candidatura de ese candidato. Inicialmente se dijo de que le asistía a este candidato la presunción de inocencia. Yo me resisto a creer que un partido político con semejante hallazgo de droga en una camioneta de propiedad del candidato, porque cualquiera te puede sembrar, ¿no es cierto? Cualquiera te puede sembrar con volantes de campaña en un vehículo que es interceptado y al cual encuentras droga, pero si ese cargamento de droga es encontrado en un vehículo de propiedad, cuya tarjeta de propiedad está en nombre del candidato, yo me resisto a creer que existe un partido democrático que todavía al día de hoy continúa albergando una o respaldando una candidatura como esta. Yo creo que no, yo creo que ya hicieron el deslinde. Ha dicho que Tapia cuenta con la presunción de inocencia, que no tiene antecedentes delictivos, pero que se va a hacer una investigación. No me parece que sea un deslinde tajante con un candidato. Vamos, el camión llevaba un cargamento de droga gigantesco, ¿no? Entonces, 500 kilos. Creo que él ha aceptado tener vínculos también con gente ligada al narcotráfico. Estoy segura, no me corresponde opinar sobre otro partido político tampoco. Mi crítica y mi análisis político era en general. Yo me resisto a creer que existe un partido político que frente a un destape de este tipo todavía siga alentando una candidatura de un personaje así. Yo estimo que esto será aclarado en las próximas horas, si es que ya no ha sido aclarado. Creo que sí, creo que se le ha pedido que dé un paso al costado. Y eso sería lo saludable en una democracia que está peleando por llevar los mejores cuadros políticos al gobierno. Más allá de los partidos, lo que alarma es que el narcotráfico se infiltra en la política de esta manera. Y tenemos indicios a cada momento, ministro. Y por eso es bueno que la ciudadanía esté informada. Es bueno este trabajo mancomunado que hace la RENIEC, la OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones, por desenmascarar estas candidaturas. Nosotros respaldamos como gobierno la acción de estos entes electorales en esa tarea. Las respaldamos 100% y exhortamos a la ciudadanía a estar atentos a quienes están detrás de estas campañas. Un candidato que tiene todo el derecho, de acuerdo a la Constitución, de candidatear, el más humilde de todos los peruanos, a un cargo de elección popular, lo puede hacer. Pero si esa campaña tiene, digamos, ribetes de derroche económico, hay que estar atentos. Algo está pasando. Y creo que ahora más que nunca debemos estar alertas ante este tipo de candidatos. Observé en la ceremonia de acción de gracias de la Iglesia Evangélica en primera fila a Alan García, Keiko Fujimori, usted por supuesto que es parte del culto. No vi al presidente de la República. ¿Qué significa que líderes políticos tan importantes estén acudiendo últimamente a las celebraciones de la Iglesia? ¿No será un afán electorero, ministra? Bueno, yo creo que cada uno de nosotros, los que participamos de este programa oficial, porque en realidad es un programa oficial por Fiestas Patrias. No, tú eres parte de la Iglesia, pero los que no lo son, a ellos me refiero. No, yo soy parte de la Iglesia y como cristiana y con mucho orgullo asisto a este culto de acción de gracias de la comunidad cristiana. Porque es lo que te toca, claro. Pero en el caso específico de esa ceremonia, asistí además por encargatura del señor presidente de la República. Él a mí me designó como su representante, como primera ministra, a este culto de acción de gracias. Yo respondo por el presidente Humala. Cada uno de los líderes que asistió a esta ceremonia deberá decir cuáles son los motivos por los cuales asiste, pero creo que es una ceremonia pública, tradicional, forma parte del fixture de actividades de Fiestas Patrias, no habría por qué tener una lectura sobre líneas. No, sino que, vamos, si el presidente y la primera dama acuden al Te Deum, siendo públicas las discrepancias que han existido entre Monseñor Cipriani y el presidente, en más de una oportunidad, con todo derecho, un fiel, un ciudadano evangélico podría decir por qué a la Iglesia Católica va el presidente y la primera dama y a mi iglesia viene la primera ministra, que es parte de la Iglesia. No tiene, digamos, gracia, porque igual siendo ciudadana de a pie también habría ido. No, por supuesto, pero acá hay que respaldar la institucionalidad. En el culto de acción de gracias, promovido por la comunidad cristiana evangélica del Perú, estuvo el Poder Ejecutivo representado por su primera ministra, actuando en representación del señor presidente de la República, y su gabinete ministerial, porque nunca como otros años
asistió la mayor cantidad de ministros conmigo, y los que no me acompañaron fue porque ya tenían agendada actividades ese día, pero yo me hubiese presentado con el gabinete en pleno, por respeto, por respeto. Hay libertad de culto en el país, es cierto, pero es una ceremonia tradicional. Si no queremos que exista, pues habría que modificar la norma y sacarla del programa oficial. No, nadie está sugiriendo eso. No, a lo que voy es que yo no le veo la suspicacia. Creo que, además está bien que escuchen la palabra de Dios, un poco que remesen los conchos de los políticos. ¿Tiene la esperanza que eso pase todavía? Por supuesto. Bueno, pero ¿somos o no somos un Estado laico, ministra? Somos un Estado laico. Porque Monseñor Cipriani, el día del Te Deum, mandó su café, ¿no? Dijo, la religión no debe ser vista como un obstáculo, ¿no? Pero pareciera que olvida que precisamente no hay una religión oficial. Bueno, él hace su papel en defensa de la Iglesia Católica, está desempeñando ese papel, pero somos un Estado laico. La Constitución política reconoce la libertad de culto. Es más, reconoce la libertad de no creer también. Tú puedes no creer, y por no creer en nada, no puedes ser objeto de discriminación y de persecución. ¿Está de acuerdo con la reglamentación que se ha aprobado de la ley de aborto terapéutico? Estoy de acuerdo en la medida que esto es una norma que necesitaba ser regulada para evitar excesos. El reglamento de la guía de aborto, o mejor dicho, la guía del aborto terapéutico, es para salvar vidas. No se debe interpretar contrario sensu, es para salvar vidas. Existían muchas instituciones de salud que aplicaban a discrecionalidad el hecho de señalar en qué momento la vida de la gestante corría peligro y por tanto debía procederse lamentablemente a la interrupción del embarazo en el tiempo que fuere. Este reglamento, que lo único que hace es señalar una guía a una norma, una ley que está inserta en el Código Penal desde 1924, lo que nos hace es proteger la vida de los dos. O sea, si ese niño o niña que está por nacer tiene una vida superior ya a las primeras 20 semanas, ya no puede ser objeto de un aborto. Solo en casos extremos, donde exista la pluralidad de opinión, no solamente del médico tratante, sino de una junta de médicos que ratifique el primer diagnóstico, se procederá a la misma. Es una guía para salvar vidas. No se debe interpretar de otra manera. Interesante que una primera ministra hable de interrupción del embarazo, siendo que los más radicales hablan de asesinato. El aborto es asesinato. El aborto libre es asesinato, sin duda. ¿El aborto libre? El aborto libre es asesinato. ¿El aborto terapéutico no? No, porque obedece a parámetros de carácter médicos, pero ya en casos extremos, Beto, ahí se ha estipulado la excepcionalidad. Esta guía es para salvar vidas, tanto al bebé como a la madre. Excepcionalmente actuará. Y acá hago yo la exhortación a todos los directores de los nosocomios de salud a dar fiel cumplimiento a la misma, a que no se cometan excesos ni irregularidades, porque en ese caso estaremos atentos desde los otros poderes del Estado para accionar con todo el peso de la ley en caso se haga un uso indebido del mismo. ¿La píldora del día siguiente también sería entonces un asesinato? No he vuelto yo a tocar ese tema porque entiendo que es la competencia del Ministerio de Salud. Pero está claro que usted no está de acuerdo. No importa lo que yo pueda estar o no estar de acuerdo. Desde la posición del premiarato, mi responsabilidad, como lo fue desde el Ministerio de la Mujer, es hacer cumplir las políticas públicas. No es en base a mis creencias religiosas que yo estoy colaborando con el presidente de la República en la gestión de las políticas nacionales de gobierno. Me parece inteligente que haga ese deslinde, sin embargo, uno no puede desdoblarse en muchas personas, ¿no? Uno es uno, no es trino. Entonces, ¿cómo puede dejar de lado la persona de Ana Jara con sus convicciones? En la medida, Beto, la conducta del ser humano, seas o no seas político, seas o no periodista, seas o no congresista, debe estar regida en que tu actuación no debe contravenir el orden público, la moral, ni las buenas costumbres. Fuera de esto, yo no tengo por qué oponerme a las políticas públicas, y si me opusiera a cualquier decisión del gobierno, más allá de la confianza que el presidente de la República ha depositado en mí, estaría la renuncia al cargo, y de forma irrevocable. No esta tinterillada de pongo mi cargo a disposición porque sé que me van a rogar que me quede, sino que renunciaría irrevocablemente.
Y creo que no se ha presentado un escenario así en este gobierno, al contrario, es un gobierno democrático que fortalece la institucionalidad, donde se respira libertad de expresión y donde estamos logrando reducir sostenidamente la pobreza y creando mejores oportunidades de trabajo. Creo que el discurso presidencial del 28 de julio debería resumirse como crecer con bienestar. Eso es lo que hemos querido decirle a la ciudadanía. ¿Cuán cansada está de que le pregunte por Nadine? Estamos. ¿Cuán harta estás, Ana? No importa cuán harta pueda estar yo, cuán harta está la ciudadanía. Pareciera que fuera el único tema en agenda, y la agenda nacional es fortalecer la educación, la salud, la seguridad ciudadana. Desnadinizar fue un verbo que inventaste, ¿no? Desnadinizar la agenda nacional. Sí, lo dijimos en la anterior entrevista. Sí, ¿no? claro. Y hay que continuar en ese trabajo. Hay en el trabajo de desnadinización. Problemas urgentes que atender en el país, salir de esta desaceleración económica y retomar el crecimiento del país al ritmo no menor del 6% para el próximo año. Yo me he alegrado mucho en saber que nuestra tasa de inversión es cercana al 28% de nuestro Producto Bruto Interno. Esta tasa de inversión de capitales peruanos y extranjeros, alrededor del 28%, Beto, supera a la de Corea del Sur y a Singapur. Fíjate qué sólida está nuestra macroeconomía. Has dicho que en el segundo semestre, ya que hablamos de economía, has dicho que en el segundo semestre la economía se acelerará y el Perú crecerá al 6% en el 2015. Este es un pronóstico muy optimista. Vamos a cumplirlo. Hemos tomado medidas, de crecimiento. No menor inclusive del 6%. Se han adoptado medidas económicas para incentivar el consumo de los hogares, para incentivar la inversión privada y para impulsar el gasto público. Creo que esos tres ejes nos deben llevar, obviamente, de la mano de la agenda de competitividad y nuestro Plan Nacional de Diversificación Productiva, a cerrar este año con un 4% de crecimiento económico y el próximo ejercicio anual no menor del 6%. Te lo suscribo, que en el 2015... Bueno, el video no perdona. Así como tú me has sacado las escenas de la anterior el video no entrevista. Perdona. Si el Perú no estaba preparado para Nadine, que fue lo que nos dijiste hace un tiempo, ¿estará preparado para Ana Jara? El Perú está preparado para un gobierno democrático, que tenga reglas claras de juego en la economía y en democracia. Yo integro ese gobierno. Estoy orgullosa de ser parte del mismo. Me refería a esa declaración. El Perú no está preparado para Nadine. ¿Sería para Nadine, perdón? Sí. ¿No recuerdas? ¿Dijiste eso? Sí, pero yo lo dije dentro del marco de una entrevista que se hizo sobre el rol activo de la mujer en la política. Y señalé, la frase fue más larga. Resalté inclusive la performance de las anteriores ex primeras damas, que cada una había tenido su propia personalidad y su propio estilo. El estilo de Nadine Heredia lo señalé en RPP, cualquiera lo puede bajar del YouTube, era las zapatillas, el jean, una sonrisa, refrescar la política. No era una oda, así como fue tomada, como un rapto de sobonería, si me permites, con respecto a la presidenta del partido. Por ella yo tengo mucho respeto. Es una de las lideresas, junto con otras lideresas que tenemos en el país, que empodera a la mujer. Y es bueno que la mujer se empodere, no solamente económicamente, sino políticamente. ¿Cómo convencer a la población de que Nadine Heredia, Ana Jara y Ana María Solórzano no son la reunión de amiguitas que ha dicho Isaac Humala? Bueno, el marco legal dentro del cual nos desempeñamos nosotras, digamos, si es que hablas citando los nombres en ese extremo, está regulado por la Constitución política. Acá hay separación de poderes, cada una cumple su rol. Desde el Congreso de la República, la labor de representación, de legislar y de fiscalizar, desde el Ejecutivo con la gestión pública. Y en el caso de los partidos políticos, no solamente el del Partido Nacionalista, cuya presidenta es Nadine Heredia, hay que fortalecer la institucionalidad. Perú Posible, Solidaridad Nacional, el propio APRA, etcétera. No tiene por qué alguien decir que porque han salido electos rostros cercanos al gobierno, acá se ha roto la institucionalidad o estamos agraviando la institucionalidad o estamos minando la institucionalidad. Yo creo que nuestro trabajo certificará que continuamos con esta independencia de poderes. Si se volviera a discutir la unión civil en el Congreso, ¿cuál sería tu voto, Ana? Yo ya adelanté en su momento que yo soy enemiga de todo tipo de discriminación.
y estaré a lo que resuelva la Comisión de Justicia y en su caso el Pleno del Congreso. Ese será mi voto siempre, logrando una sociedad mucho más inclusiva, aspirando a una sociedad mucho más inclusiva. En este caso, ¿el corazón de Ana Jara sería puesto a un lado para alinearse con lo que la bancada vote? Con lo que, fruto del debate, Beto, en el Congreso de la República, porque este es un trabajo exclusivamente de legislativo, se determine con respecto a estos proyectos. Eso va a continuar su debate, entiendo que se reanudan las sesiones en el Pleno, y yo respaldaré el dictamen final que arroje este debate que por lo demás debe darse, porque nunca como ahora, Beto, y eso hay que alegrarnos, nunca como ahora se están debatiendo temas tan sensibles para la ciudadanía. Eso es también una señal de libertad de expresión. Claro, pero si nada se aprueba no sirve, ¿no? Pero podemos hablar y hablar. Pero hay que empezar por el debate, y que esto no se esté hablando en los pasillos y teniendo vergüenza de hablarlo, que se debata y que cada uno se quite la careta también. Esa es la parte más difícil. En democracia no deben haber temas tabúes. Bueno, Carlos Brus ya comenzó a quitarse la careta, digo. Ah, bueno, yo me refería no me refería propiamente a tu vida personal, sino... Pero es que hay muchas caretas, a los discursos políticos, ¿no? Yo creo que uno debe ser honesto en todos los aspectos de la vida. Cuando tú dices yo apoyo determinada iniciativa y a la hora de la hora no estás para votar. No, me refiero a eso. Te vas de viaje, ¿no? Cualquiera fuera el motivo, no estás en ese momento. Tú quieres respaldar una iniciativa legislativa, sí, hermanita, cuenta conmigo, y a la hora de la hora no estás. Cuando digo hermanita no me refiero al tema cristiano, me refiero a esa forma coloquial de hablar, claro, ¿no? Claro, bien. Estoy encantada de estar en tu programa, Beto. Nuestra economía macroeconómica es sólida. Nosotros seguimos siendo un destino seguro y cierto para las inversiones, y solamente a través del sostenido crecimiento económico podemos generar la mejoría de todos los peruanos y peruanas. Ana, yo te deseo mucha suerte. Espero que llegues al final del gobierno con este cargo. Dios mediante, si la confianza del presidente me sigue acompañando y si seguimos articulando, porque no es un trabajo exclusivo de este gobierno. Acá están a traer los empresarios, los trabajadores y por supuesto la sociedad civil. ¿Y los congresistas que tendrían que darte el voto de confianza para dejarte trabajar? Y yo espero alzarme con la confianza este 20 de agosto. Estoy convencida que la clase política estará a la altura siempre de la responsabilidad que la Constitución política le demanda. Suerte nuevamente. Muchas gracias, Beto. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nosotros nos despedimos hasta mañana y los dejamos con Perla. Adelante.